Ex alto cargo de Interior, Rafael Vera, abandonaba también esta semana, el pasado jueves, la cárcel de Alcalá Meco después de que el PSOE pagara una fianza de 200 millones de pesetas. Vera se encuentra en estos momentos en libertad provisional, procesado en el sumario de los GAL que dirige el juez Garzón. Por todo ello, hemos decidido que nuestro especial informativo tenga hoy un formato singular, un formato de entrevista. El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, repasa estas y otras cuestiones de la actualidad con el director de los servicios informativos de Canal Plus, Luis Fernández. La entrevista que les ofrecemos a continuación fue grabada el viernes por la tarde. Les dejamos ya con el ministro Juan Alberto Belloch. A los 25 años, Juan Alberto Belloch se convirtió en juez. Desde entonces, su labor profesional estuvo vinculada a las corrientes progresistas de la magistratura, primero en Justicia Democrática y más tarde en Jueces para la Democracia. Tras unos breves destinos en La Gomera, Alcoy, Vic y Berga, decidió marcharse como juez a Bilbao. Yo había estudiado en Barcelona, mi familia es de Barcelona, y sin embargo decidimos entre todos que iba a pedir Bilbao. Puse una instancia, deseo ser un magistrado de la Audiencia Provincial de Bilbao, y en el consejo un amigo que allí tenía me contestó diciendo: Juan Alberto, que te has equivocado, has puesto Bilbao, querías decir Barcelona, ¿no es así? La única forma de entender una petición voluntaria para venir a trabajar como juez del País Vasco era pensar que era un error, que era una equivocación, cuando en realidad suponía una decisión. Allí estuvo hasta 1990, en el que el PSOE le propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial. En julio de 1993 fue nombrado ministro de Justicia. Unos meses después, en mayo de 1994, Felipe González le adjudicó también la cartera de Interior. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Justicia. Desde entonces, ese turolense de 45 años, casado con una profesora de instituto y padre de un hijo, vive en el ojo del huracán. Señor Belloch, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido al Canal Plus. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, razonablemente cansado dada la época del año, pero Tengo bien. que comenzar casi con la pregunta que le haría cualquier español o cualquier ciudadano a esta hora y este día. ¿Dónde y cuándo se va de vacaciones? No creo que me vaya mucho de vacaciones. Me da la impresión de que en mi trabajo es difícil tomarse unas vacaciones equivalentes a la del resto de ciudadanos. Pero espero, de todas maneras, poderme ir algunos días en el mes de agosto, y desde luego iré, como siempre, a la isla de La Gomera, que es mi isla a todos los efectos. O sea, que después del 4 de agosto ya... No, después, mucho más tarde. Tendrá que ser allá a mediados, espero, poder encontrar unos días. ¿Está cansado, ilusionado, preparando las maletas? Bueno, digo para la marcha política, no estoy pensando en en absoluto en las vacaciones, hay bastantes otros temas. La verdad es que en ocasiones comento a mis amigos que la situación es hasta demasiado intensa, ¿no? No estaría mal un grado de mayor normalidad, de menor excitación pública. Ojalá recuperemos después del verano todos un poco más de calma en los planteamientos y en las actitudes. Dígame cuál ha sido su acierto este año, de lo que está más contento. De dos cosas: Código Penal y haber detenido a Luis Roldán. Y ahora dígame cuáles han sido los 3 grandes errores de su gestión. Los 3 grandes, es difícil seleccionar porque se cometen muchos errores en un trabajo como el mío. Pero bueno, seguramente el error más obvio, porque así lo han entendido la mayor parte de mis amigos, no solamente de quienes no lo son, que eso sería menos evidente, sería sin duda el tratamiento informativo de la propia detención de Luis Roldán. Yo creo que sería un error claro. Un segundo error podría ser el no haber cortado a tiempo unas noticias de medios de comunicación que hablaban de una especie, en el verano pasado, justamente hace un año, de una actitud de reinserciones masivas, lo cual no era cierto, y sin embargo no tuve los reflejos para cortar ese tema, lo cual provocó ciertamente una crisis en el Pacto de Ajuria, en el Pacto de Madrid, que afortunadamente después se restableció. Y seguramente el tercer error ya no tiene que ver con la política, es no estar demasiadas horas, no tener tiempo para otras cosas. Y yo creo que ahí no solo me equivoco yo, sino la mayor parte de la clase política, que tendemos a unos horarios disparatados, lo cual te impide en muchas ocasiones enterarte de cosas que requieren de tiempo, ¿no? Disminuye, por ejemplo, tus horas de lectura, tu capacidad de relación. Eso yo creo que es un error, aunque en este caso estoy bastante acompañado por la mayor parte de la clase política.
si se me hubiesen dado los medios en función de las palabras que se empleaban para pedir mi colaboración, no hubiese sido tanto un muñeco al que se ha acudido y amparado en temas de corrupción o de lucha contra la corrupción y hubiese podido prestar más servicios. Bueno, número. ¿Qué habéis montado aquí? Aquí en la calle definitivamente. Votos emitidos 306, sí 193, abstenciones 113. Queda aprobado en votación de conjunto el proyecto de ley orgánica del Código Penal. ¡Quietos, quietos! ¡Quietos ahí! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Quietos, coño! ¿Cuántas cosas, señor ministro? ¿Se acuerda usted de todo esto? Pues sí, y con muchos detalles de todas y cada uno de los noticias o de los momentos que han seleccionado ustedes. Y aún ha habido otros muchos. Ha sido realmente un año muy difícil, muy duro, muy interesante, en el que se han avanzado en terrenos importantes, como puede ser, desde mi punto de vista, precisamente en el terreno de la lucha contra la corrupción, o donde se han producido avances también de tipo legislativo, pero al propio tiempo se han producido lo que es peor de todo, que son los atentados. En este oficio de punta, ¿no? Es lo único que no tiene posible salida. Cada vez que se produce un atentado, el conjunto del Ministerio se siente afectado profundamente y el dolor de la gente que sufre de manera directa el atentado es un espectáculo que si los etarras lo vivieran seguramente no volverían a matar. ¿Y qué lecciones extrae de estas imágenes? ¿Se ratifica, por ejemplo, en la respuesta que me dio hace escasos minutos de cuáles habían sido los grandes errores de su gestión? Sí, yo creo que sí, se ajusta. Las noticias que salen no modifican en absoluto el planteamiento que he hecho. Esos son los errores. Iba a decir vamos con lo último, pero no me atrevo, vamos con lo penúltimo. En esta semana cargada de noticias, algunas de las cuales han sido casi las únicas buenas que ha tenido el Gobierno en estos últimos meses. Por ejemplo, el auto de procesamiento de Luis Roldán. Pero Rafael Vera está también en la calle, está en libertad. ¿Qué opina? No, así como respecto del tema de que la juez haya procesado por todos los delitos de los que entendía que existen indicios racionales, sí que he hecho comentarios por una sola razón, porque en términos políticos, cuando ocurrió la detención de Roldán, la clase política y otros medios entendían que eso no iba a ser así y impugnaban el mecanismo a través del cual se había logrado poner a disposición de los tribunales a Luis Roldán. Respecto de eso sí que hice comentarios porque fue un tema que se planteó en términos políticos, en definitiva, en el propio Congreso de Diputados, en Comisión de Justicia e Interior, incluso asumí expresamente el compromiso de que así sería. Por lo tanto, respecto de eso sí que considero oportuno hacer comentarios. Respecto de la situación de Rafael Vera, no voy a hacer ningún comentario siguiendo lo que usted ya conoce, mi criterio de no comentar resoluciones judiciales, ni para criticarlas ni para elogiarlas. Pero ni siquiera si le parece bien, si le parece mal, si se alegra de que esté en la calle, en su casa. No voy a hacer ningún comentario. He considerado siempre, desde hace ya 2 años, que se cumplen hoy, ayer, perdón, se cumplieron,
Durante estos 2 años, porque en principio, como saben, fui ministro de Justicia, desde entonces me asumí el compromiso de no hacer nunca comentarios sobre resoluciones judiciales. En ocasiones resulta fácil no hacerlos, en otras ocasiones resulta menos fácil porque tendrías tendencia a hacer comentarios, pero me he mantenido esa regla que creo que es importante. Un ministro de Justicia e Interior, en este caso, no debe entrar no creo que forme parte de su trabajo el entrar en consideraciones sobre el trabajo también, en este caso, de los jueces. Entonces es inútil preguntarle si cree que Vera atentó gravemente contra el sistema constitucional. Absolutamente inútil. Pero en cambio sí que sería factible preguntarle si ha hablado usted con Vera desde que salió de la cárcel. No, no lo he hecho. ¿No es extraño? No, no es particularmente extraño. Si en un momento determinado... Yo sí que tengo contactos usuales con los exministros de Interior. Eso sí, prácticamente... Pero Vera era el con número todos 2 hasta hace meses, unos meses antes de que usted llegara como número 1. Bueno, pero en cualquier caso, si se planteara un problema de la seguridad en que afectante a la seguridad del Estado, en que el señor Rafael Vera pudiera aportar algún elemento, sin duda lo consultaría, como de hecho hago con los exministros de Interior, que además siempre suelen prestarte una ayuda totalmente desinteresada. Hay mucha solidaridad entre quienes han realizado un trabajo como el mío, y las consultas con ex colegas siempre son útiles, porque han vivido experiencias semejantes, porque tienen elementos, datos. En ese sentido tampoco excluyo que en un momento determinado fuera conveniente o útil para la seguridad del Estado oír a Rafael Vera o que aportara elementos Rafael Vera. Y en este último incluidos Barrio Nuevo y Corcuera. Por descontado, todos los exministros de Interior vivos mantengo contacto con ellos, porque desgraciadamente alguno ha fallecido. Me refiero naturalmente después del 78. ¿Qué le parece que el PSOE haya pagado la fianza de Rafael Vera? No entro tampoco en consideración. No es una resolución judicial. No, pero afecta al Partido Socialista Obrero Español. Yo no soy miembro del Partido Socialista Obrero Español y no hago comentarios sobre las decisiones del Partido Socialista. ¿Usted se la habría pagado? Tendría que ser miembro del Partido Socialista y entonces hubiera dado mi opinión dentro de ese colectivo. Como no le saco de aquí nada, vamos al otro tema, el auto de procesamiento de Luis Roldán. ¿Es para usted punto y final en este asunto? Bueno, hay que decir lo primero que es verdad que lo fundamental ha sido el trabajo de la juez. Algunos medios lo han querido subrayar, yo también. Pero también hay que hablar del trabajo de la policía y de la Guardia Civil, que ha propiciado no solamente su detención y puesta a disposición, sino otros elementos que son incluso más importantes, como son los de aportar las pruebas, los datos, la investigación en la que finalmente se basa sin duda el trabajo judicial. Es decir, han hecho una función activa de cooperación con el Poder Judicial, tal como prometió el Gobierno y tal como yo personalmente me comprometía que sí ocurriera. La propia juez, sin embargo, dice que hay aspectos todavía por investigar y, por tanto, la policía, la Guardia Civil, las unidades de policía judicial al servicio del juez seguirán todas aquellas investigaciones que la juez considere oportuno. Lo que sí que hay un cierto punto final es en lo que siempre me pareció un falso debate. Es decir, lo que yo creo que sí que ya es un punto y aparte es aquel especie de escándalo que de algún modo es muy probable que mis propios errores contribuyeran a crear, pero que en definitiva se confundía lo accesorio con lo principal y se llegaban a conclusiones absolutamente disparatadas. Yo todavía recuerdo afirmaciones de personas supuestamente serias que propiciaban solución de devolver al señor Roldán a Laos y entonces que se escapara y después lo volviéramos a buscar, ¿no? Es decir, yo creo que se perdió en ese momento el sentido común, lo cual, por cierto, en este último año ha pasado en más de una ocasión, no solo en aquella. Luego iremos con ello. ¿Por qué no se fía usted más que del presidente del Gobierno cuando usted buscaba a Luis Roldán en su huida, en su fuga? Porque era tan complicado lograr efectivamente encontrar al señor Roldán y tan complicado lograr que efectivamente fuera puesto a disposición de los tribunales, que por una regla elemental de seguridad el número de personas que teníamos conocimiento de la operación era el mínimo imprescindible en todos los escalones. Es decir, del ámbito del Ministerio de Interior lo sabía la Secretaría de Estado de Interior, el ministro, el presidente y ya directamente las personas que estaban realizando las operaciones. De hecho, tuvimos en alguna ocasión, habría que repasar hemeroteca, pero en alguna ocasión cuando hubo que hacer operaciones que necesariamente implicaban un cierto grado de publicidad, tuvimos filtraciones en medios de comunicación que frustraron, de hecho, algunas de las operaciones intentadas. Por lo tanto, se trataba simplemente de cumplir la elemental norma de seguridad de que cuantas menos personas conozcan una operación, más posibilidades de que se mantenga con absoluta discreción. ¿Han reaccionado mal y tarde el Gobierno y el PSOE frente al cáncer de la corrupción? Yo creo que habrá que tener una cierta distancia. Yo creo que la opinión pública ha llegado a esa conclusión. Es decir, yo creo que no puede negarse la evidencia.
Sin embargo, si se analiza esta legislatura después del 93 y se analiza con más calma, supongo que en este momento es imposible pedirla, pero yo trato de contestar sinceramente lo que pienso. Cuando se analice con más calma el periodo de esta legislatura, estos 2 años, se comprenderá hasta qué punto ha habido un esfuerzo sincero, permanente, constante de lucha contra la corrupción en todos los frentes, legislativo, parlamentario, policial, de actuación. Se ha llevado a cabo un trabajo francamente importante, lo cual a su vez ha generado muchísimos problemas. En muchas ocasiones incluso he oído comentarios hasta cínicos diciendo, bueno, es usted un, como me llamaban, un bombero, pero que a la vez era pirómano. Me vi la figura no sé quién y no pretendo contestar a nadie, ¿no? Porque nunca lo hago. Pero que sí reflejaba un cierto comentario de fondo de que, hombre, usted está creando los problemas, que después usted coge una manguera y apaga el fuego. Ese es un planteamiento de un profundo cinismo ético y político que no se puede admitir. Pero hay que luchar sin ningún complejo contra cualquier forma de corrupción. Si eso genera inicialmente problemas, ¿qué le vamos a hacer? Más grave para el Estado, para el sistema, es que puedan sobrevivir conductas de esta naturaleza, que son verdaderamente cáncer del sistema, ¿no? Sí, pero ¿por qué razones deberían creerle los españoles si, por ejemplo, ustedes, el gobierno, no han convencido a personas tan emblemáticas de esta lucha como 2 colegas suyos, como Garzón y Mariño? Y perdone que le mente la bicha. No es la bicha en absoluto, son 2 compañeros y, por tanto, en modo alguno la bicha. Es verdad que los ciudadanos tienen derecho a dudar. ¿Por qué? Porque efectivamente las cosas las hemos podido hacer en ocasiones de manera equivocada, en ocasiones demasiado aceleradas, en otra ocasión sin el ritmo suficiente. Es decir, es evidente que es la opinión pública quien te juzga en tu actuación política. Y es verdad que yo tengo la misma percepción de que no hemos sido capaces de convencer a la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, creo que sí que hay un porcentaje importante de ciudadanos que lo saben. Que saben que, de verdad, el Gobierno, y en particular el Ministerio de Justicia e Interior, está luchando activamente, y no con palabras, sino con hechos, está luchando activamente contra la corrupción. Que logremos convencer a mayor o menor número de ciudadanos, pues ellos representan la voluntad soberana. Nuestra obligación es hacer nuestro trabajo e intentar que los ciudadanos nos crean. Vamos a pasar, si le parece, de Luis Roldán. Me gustaría enseñarle esta foto que seguramente usted se acuerda de ella. Madre mía, ¿cómo no me voy a acordar? Me la han regalado incluso ampliada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le parece? ¿Qué opina? Bueno, pues que en un momento determinado era fácil hacer el comentario. Eso es la ventaja y el inconveniente que tienen las imágenes gráficas, ¿no? Y esta se prestaba, evidentemente, a hacer el comentario que ha durado durante mucho tiempo. ¿Político? Sí. ¿Es usted el paraguas de Felipe González, el salvavidas de Felipe González? Yo creo que el conjunto del Gobierno, naturalmente, tiene funciones que puedes describirlas así, si te parece más gráfico, pero que en realidad tienen un contenido distinto. Simplemente es que todos tenemos que hacer un trabajo. El Gobierno es un equipo como mi ministerio es un equipo. Y está claro que en ese campo mis secretarios de Estado, mis directores generales, en muchas ocasiones tienen que hacer un trabajo que forma parte del conjunto del equipo. A nivel de Gobierno pasa igual. No tiene nada ni de extraño, ni de meritorio, ni de crítico negativo. Simplemente es un hecho. Formas parte de un equipo y te toca hacer la parte del trabajo que te corresponde. Le prometo que no le voy a preguntar si va a ser usted el sucesor de Felipe González, si quiere o no quiere, porque además me conozco la respuesta y en todo caso no me la iba a dar, pero ¿ahora usted es el número 3 del Gobierno? No, no hay número 2, pero no hay número 3. Lo que hay es una distribución de funciones un poco más complicada como consecuencia de estar vacante la plaza de vicepresidente. Una distribución de funciones más complicada, pero no creo que pueda hablarse de número 3 ni de número 2 tampoco. Jorge Semprún se quejaba de que en el Consejo de Ministros no se hablaba de política cuando él era ministro de Cultura. A mí me han dicho los veteranos, que la verdad es que son pocos los que hay en el Consejo, me han dicho que esta es la legislatura en que han visto discutir más de política en el Consejo de Ministros. Pero claro, no tengo más referencia que la de los compañeros que han estado en otros consejos. ¿Y este último es más o menos político que el anterior? Este último se refiere al de Joan Lerma, al cambio de Jerónimo Saavedra, a la ausencia de Narcís Serra. No, yo no creo que sustancialmente mantiene las mismas líneas que en su anterior formación, aunque aprovecho para decir que esa expresión de si es político, si es técnico, me parece una distinción tan artificiosa o tan maniquea como cualquier otra distinción. Claro, usted lo dice porque es muy político. O muy técnico, no lo sé. ¿Le gusta a usted la remodelación última? ¿Me gusta en qué sentido lo dice? Los cambios que ha efectuado el presidente.
no comento las decisiones del presidente del gobierno. Bueno, las preguntas que ya se sabe la respuesta no tendría que formular. No, pero entonces le voy a recordar que antes del 28 de mayo, 4 días antes, usted propuso un gobierno de coalición con el PNV y con CiU. Sí, como fórmula política siempre he pensado que es la correcta. Pero lo que no hablo es de los nombramientos, que eso sí que es una facultad exclusiva. Sí que habla, ya lo creo. No. Propuso usted un gabinete reducido de 5 superministros. De nuevo, no son propuestas de nombramiento, sino organización y estructura del gobierno. Yo claro que creo, aunque por cierto sufrí muchas críticas por haber manifestado mi opinión, pero sin embargo sí que creo que es legítimo que quien participa en la vida política, en este caso con mi trabajo, pueda formular sus opiniones sobre política de alianzas o su opinión sobre cómo debería organizarse un gobierno. Porque eso, en definitiva, son propuestas de carácter político, pero no es eso equivalente al comentar nombramientos concretos, que es una facultad exclusiva del presidente. Y si yo le digo Jordi Pujol, ¿usted qué me dice? Que es un hombre que tiene más sentido del Estado del que usualmente se le reconoce en el conjunto de España. Cada uno dice una cosa. ¿Cuál es la que usted tiene en la cabeza ahora al hablar de la crisis política, de lo que va a pasar, del calendario, etcétera, etcétera? Yo, sobre todo, la preocupación de que los climas de tensión imposibiliten hacer cosas que son necesarias en este momento, ahora, en este país. Es decir, que ese clima, en parte justificado, pero en parte artificial, impida la toma de decisiones que son importantes para todos. Estoy pensando en la Presidencia Europea, en los presupuestos, en el Código Penal, en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en la Ley de Protección a Víctimas. Como veía, se me empieza a notar sobre todo en mi ministerio, pero es evidente que hay un montón de cosas que deben hacerse y que deben hacerse ahora y que sería lamentable que no se hicieran por simples circunstancias de falsa confrontación o de confrontación excesiva dentro del juego político. No le pregunto cuándo habrá, sino para usted cuál es la fecha ideal de las elecciones generales. Pues para mí sería sin duda el término completo de la legislatura, porque mi programa implicaba 4 años. Mi programa en materia de justicia y en materia de interior. En estos 2 años hemos podido casi culminar lo que podríamos llamar las reformas sustantivas, Código Penal, Ley del Jurado, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y las que le he citado antes. Y en la segunda parte de la legislatura, este otoño vamos a presentar el conjunto de reformas procesales, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Civil, Contencioso Administrativo. El programa que yo presenté siendo ministro de Justicia implicaba 4 años de legislatura. Y en materia de interior pienso lo mismo. Las reformas que están en marcha requerirían de ese tiempo. El que lo vaya a ver o no, evidentemente no depende de mí ni de mis opiniones. Y ahora sí, entonces, usted que habla más con Felipe González que la mayoría del resto de los humanos, ¿cuándo habrá elecciones generales? No lo sé. El presidente ya ha hecho un planteamiento público sobre ese tema. Cabe la posibilidad que sea en la primavera, cabe la posibilidad que sea en el otoño del año que viene. Parece que va a ser muy difícil que se cierre la legislatura, como desde mi óptica por lo menos hubiera sido conveniente. ¿Es usted de los que piensa mucho y mal de José María Aznar? ¿Por qué? Yo mal no suelo pensar de casi nadie, ¿eh? No pierdo el tiempo en eso. Yo prefiero seleccionar las cosas que me parecen interesantes y dedicar mi tiempo a pensar bien de aquello de que vale la pena. De aquello de que no vale la pena prefiero simplemente no pensar. No dedico mucho tiempo a aquello que no me merece un particular respeto intelectual o político. En Europa el siglo XXI comenzó con la caída del muro de Berlín. En términos políticos, el siglo XXI en España ha comenzado el día 28 de mayo. La menos. ¿Es usted también de los que piensa que el triunfo del PP es ya inevitable? Yo creo que no. Yo creo que va a depender fundamentalmente de que el proyecto socialista en su conjunto no se crea eso. Es decir, en la medida en que el proyecto socialista en su conjunto, que no solo implica el partido, y por eso hablo plenamente integrado en ese proyecto socialista, en la medida en que no cunda esa sensación, en la medida que realmente no se renuncia a ganar, se puede ganar. Si realmente se renuncia a ganar, si se considera que algún hado ha decidido que el señor Aznar sea el presidente del gobierno de España, pues evidentemente se perderá. Yo desde luego no pienso, mientras esté en mi oficio, dejar un solo día de intentar ganar la confianza de los ciudadanos y por tanto intentar ganar las elecciones generales. ¿Entonces van a hacer ustedes algo para no perder? No paramos. No paramos. Y desde luego en lo que respecta a mi ministerio es un hecho bastante objetivo. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones lo que hacemos no gusta o deja de gustar, pero yo creo que ni el Partido Popular dudará de que el Ministerio de Justicia e Interior permanentemente está actuando políticamente, jurídicamente, técnicamente y trabajando todo el equipo de una manera intensa y constante. Yo pienso que eso es lo que corresponde hacer e intentar que los ciudadanos nos crean.
La izquierda, la derecha. Pues claro que la derecha es la derecha. Bien. Y durísima. Y vamos a tener que combatirla durísimamente. Pero por eso que vamos a tener que combatirla durísimamente, hay que combatir a la vez y simultáneamente al felipismo. Con el felipismo no cabe ningún pacto, ningún acuerdo, ninguna negociación. ¿Qué me dice? Que sin embargo, por lo visto, para él resulta más fácil facilitar que el Partido Popular gobierne en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Por lo visto resulta más cómodo el hacer posible fórmulas que determinen el gobierno del Partido Popular. Francamente no lo entiendo. ¿Pero no es demasiado fácil echarle la culpa solo a uno, al señor Anguita en este caso? Bueno, según qué cosas. De la política que ha mantenido después de las elecciones municipales y autonómicas, es que son hechos objetivos. Ahí está. A ver cómo los explica. Yo no lo puedo entender. Ni puedo entender cómo su electorado lo pueda entender. En el fondo creo que no lo entiende casi nadie. Y por lo tanto me parece que en ese caso es evidente. En otros planos siempre, sin duda, que no hay una buena relación política entre dos fuerzas. Siempre hay una parte de responsabilidad en cualquiera de las fuerzas políticas que estén en esa concreta relación. Pero vamos, en el caso de su actitud en la política municipal y autonómica me parece evidente que es un error enorme, un error que lógicamente tendrá sus consecuencias. Estamos aquí en Canal Plus con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en este especial informativo. Motivo hoy domingo con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Ya que hemos hecho esta breve pausa, vamos a retomar la conversación con el ministro con otros temas y otros asuntos, por ejemplo, el del aborto. ¿No ha sido un brindis al sol lo que aprobó el gobierno la semana pasada? Yo espero que no, que tengamos legislatura suficiente para que se pueda tramitar y aprobar. Pero en todo caso, de verdad que me parece que es un tema que bueno, seguramente todos habremos contribuido a ello, pero que se ha planteado muy mal. No es serio cuando estamos hablando de algo tan importante como es tomar una decisión que en cualquier país del mundo ha sido problemática y complicada antes de adoptarse. Y es verdad que la fórmula que proponemos es la que ya rige en las 9/10 partes de Europa. Pero en todo caso no es serio cuando estamos tratando de algo tan delicado y tan sensible como si consideramos oportuno que se dirija a la acción policial, procesal, penal, judicial, con el riesgo de prisión, frente a personas, mujeres en este caso, que toman una decisión seria, firme, meditada y como consecuencia de esa reflexión toman la decisión de interrumpir su embarazo. Me parece que ese es el tema y que no es razonable mezclarlo con ningún otro tipo de consideraciones. Se ha olvidado que estaba en el programa electoral del Partido Socialista, en los compromisos del presidente del Gobierno, en las propuestas exactas que hizo el Ministerio ya de Justicia entonces y que mantuvo el Ministerio de Justicia e Interior. Pero entonces no ha sido un guiño tardío e inútil. Concretamente se hizo en el plazo que nos comprometimos. La gente se olvida de que el presidente del Gobierno en el Congreso de Diputados comprometió exactamente esa fecha, que lo haría dentro de este periodo de sesiones, y se ha hecho dentro de este periodo de sesiones. Es decir, se cumplió simplemente el compromiso que había dado el presidente. Llevar tantos años esto sobre la mesa como si se tratara de cosa no importante, también me parece grave, ¿no? Es decir, que al ciudadano a fuerza de oírlo le parece que bien se puede reglamentar la muerte de un niño no nacido como se puede reglamentar la caza de las perdices, y creo que la cosa no es tan leve. Y si fuera, además, me atrevo también a decir, si esto fuera como una maniobra de distracción para que no pensemos tanto en los problemas enormes que tenemos, una maniobra de distracción hecha a costa de vidas inocentes sería muy grave. ¿Qué le dice usted a este obispo? Hombre, entre mis muchas responsabilidades está la de relaciones con las iglesias y en particular con la Iglesia Católica dentro de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Eso hace que, dadas mis responsabilidades en ese tema, no diga con la crudeza que me gustaría decir mi opinión, pero sí que voy a ser claro. Me parece muy poco serio plantear el tema como lo ha hecho el arzobispo. Yo creo que el planteamiento serio es tener en cuenta quién está detrás, que son mujeres que toman decisiones. Y me parece una frivolidad plantearlo como lo hace. Pero entonces, ¿a quién tenía miedo el gobierno socialista para que se demorara o para que se haya demorado tanto una ley que en principio no cuesta dinero? Pero vamos a ver, si es que el problema se mezclan las dos críticas al mismo tiempo. Se dice que se ha hecho precipitadamente o se dice que hemos corrido. No, es que es una ley complicada, es que es una ley que por definición implicaba llegar a un modelo que dejara perfectamente claro que el gobierno, como tiene que ser, no entra en el problema moral o ético de evaluación, que para eso existe el marco específico de las propias creencias religiosas o éticas, sino que trataba de regular un aspecto muy específico. ¿Qué decisión adoptaba la sociedad civil frente a las personas, mujeres, que adoptan esa decisión?
Eso no implica ningún juicio moral o ético, implica simplemente que pensamos que eso no merece ser criminalizado. Y a partir de ahí había que hacerlo compatible con la doctrina del Tribunal Constitucional que garantiza el bien jurídico del nasciturus, del que va a nacer, por traducirlo. Y conjugar ambos elementos, tratando de hacer un proyecto sensato, razonable, equilibrado, de constitucionalidad indudable, es un trabajo delicado que en cualquier sitio ha costado mucho tiempo. Y en este caso no es mucho tiempo, 2 años de una legislatura para preparar, afinar y finalmente presentar el proyecto. Bueno, voy a ver si le pillo en alguna. Usted anunció hace un año que el Gobierno equipararía las uniones de hecho a las parejas casadas. Lo anunció y además públicamente. Y hasta hoy. No, ¿Mantiene el compromiso? Me da la impresión de que va a ser muy complicado hacerlo. Y no solamente en ese caso. Es decir, nuestro proyecto ha sido tan ambicioso que tenemos más de un agujero. Es decir, fíjese que prácticamente hemos presentado el orden de más de 30 proyectos normativos. Y ciertamente, si tuviéramos esa legislatura completa que yo quisiera y que me parecería lo razonable, podríamos cumplir el conjunto de compromisos. La verdad es que la realidad parlamentaria, la realidad de la vida política determina retrasos parciales y que no sea posible cumplir el programa al 100%. De todas maneras, si tuviéramos los 4 años, claro que completaríamos el programa del Ministerio. Nunca la derecha española en toda su historia ha tenido un problema tan grave de liderazgo como hoy. Dice el desfachateo, lo tengo que soportar, sí, no sé si son mis obligaciones. Señorías, la vida media de sus verdades es de 24 horas. Algunas ni siquiera han resistido a 24 horas. ¿Esto para mí qué significa? Significa, señor Cascos, que todo lo que ha dicho usted en esta conferencia, más que comparecencia, no tiene ninguna credibilidad de ninguna clase. Y es más, que no me interesa en absoluto nada de lo que su señoría ha dicho. Ahí está. Sus adversarios le dan mucha leña, pero usted no es manco, ¿eh? La verdad es que no es mi estilo acostumbrado. Yo prefiero un tono más tranquilo y más de razones y menos de frases radicales y cerradas. Lo que pasa es que ciertamente el ambiente parlamentario, efectivamente, el ambiente parlamentario de ese día no hacía posible el tipo de relación política y parlamentaria que a mí me parece más sensato. ¿Y si le tiene que dar el relevo como ministro del PP al señor Cascos? Bueno, yo sobre del Interior me refiero. Sobre ese tema he hecho alguna broma. De hecho, en campaña electoral sobre ese tema solo me dirigía a los ciudadanos y les preguntaba simplemente eso. ¿Se imaginan ustedes al señor Cascos de ministro del Interior? Era la única crítica que formulé, porque me parece que es una reflexión que sí deben formularse los ciudadanos. ¿Una reflexión o una premonición? No, yo creo que, bueno, la verdad es que se dijo en un marco de campaña electoral, pero sigue siendo cierto. Es decir, toma decisiones muy precipitadas. El señor Cascos inmediatamente dice cosas. Es curioso lo que salía en el vídeo, de que mis verdades solo duran 24 horas. Pues no, 6 meses después lo que dije sobre Roldán ha ocurrido en sus propios términos. Lo que no suelen durar es sus declaraciones extraordinariamente precipitadas. En 10 minutos contesta todo, cree tener la solución de todos los temas. Y para concretamente el trabajo que yo hago, según he podido aprender, porque esto se aprende, hace falta primero tener una profunda humildad. Porque los riesgos de equivocación en temas tan complejos son constantes. Y hace falta tener muy buena voluntad, mucha prudencia y mucha humildad. Y no me parece que sean características genuinas del perfil actual del señor Cascos. A lo mejor se le pasa con el tiempo, ¿no? Vale. Son los chicos de HB, ¿no? Sí. Luego hay otra, ¿eh? Bueno, los chicos, ancianos, también respetables. Una manifestación en favor de ETA. Hay cosas que sí que dependen de su actuación como ministro de Justicia. ¿Piensa introducir, por ejemplo, alguna modificación en lo que sería la regulación del delito de apología del terrorismo? Está ya en su redacción actual aprobada por el Congreso de Diputados, que efectivamente es una redacción más explícita, más clara, que evite posibles dudas interpretativas, que puede ser uno de los elementos, así lo han dicho los jueces. Pero va a llegar hasta ahí, hasta donde está ahora mismo. ¿Dónde está? No creo que el Senado ya no depende en modo alguno del Gobierno, ahora ya está en las cámaras. Y bueno, no sé si el Senado introducirá alguna enmienda, pero en principio queda ya en manos del Parlamento. No le quiero amagar la tarde, pero me gustaría que viera también estas imágenes a continuación. Ese ministro con pedigrí democrático ha venido a Bilbao
ministro Belloc, superministro Belloc, vienes rodeado de policías y guardias civiles españoles. Insultas a nuestro pueblo, mientes, amenazas con más represión, niegas el diálogo. Y cuando alguien como Carmelo Landa de Ribatasuna le dice algo como esto desde una tribuna pública a alguien como usted, ¿qué opina? Solo me preocuparía si me elogiara. En ese caso sí que me parecería que me estoy equivocando seriamente. Cuando veo que mantiene ese nivel de crítica, comprendo que estamos haciendo la política correcta con ese grupo, HB, que constituyen el sostén objetivo de los terroristas. Por lo tanto, no me produce más que comprobación de que estamos haciendo la política correcta. Mientras hablamos, José María Aldaya sigue secuestrado. Es un crimen más de ETA, obviamente. ¿Tiene usted alguna esperanza de una pronta solución al secuestro? Por descontado que más que esperanza, a mí lo que me corresponde es poner todos los medios de los que disponemos para considerarlo un tema absolutamente prioritario. Lo mismo que en el caso de Cordón o en el caso de Anabel Segura, aunque sea por razones, digamos, que no tienen su origen en un grupo terrorista, sino parece ser más bien en otro tipo de delincuentes. Estos temas son absolutamente prioritarios y así lo hace la Secretaría de Estado de Interior y dedicamos la intensidad máxima para lograr recuperarlo con vida, que es lo fundamental. Nos hemos metido de lleno en cuestiones sobre terrorismo. ¿Es cierto que su ministerio cree que ETA prepara una dura ofensiva para forzar al gobierno, por ejemplo, a una negociación? Evidentemente ETA está haciendo todo lo que puede. Digamos, es una situación en la que realiza tantas cuantas actividades terroristas puede realizar. No existe, digamos, ninguna contención en sus posibilidades. Considera que es un momento adecuado, precisamente por lo que interpreta como un clima de inestabilidad política, que es el momento adecuado para poner el máximo en sus empeños de asesinar, secuestrar y hacer daño. ¿Y puede seguir ETA un proceso descarado a la irlandesa? Es decir, atentados por un lado selectivos, atentados por otro lado indiscriminados. Digamos que siempre habrá una diferencia fundamental, es que con ellos no negociaremos nunca. Esa es la diferencia fundamental. ¿Seguro? Seguro. Mientras yo sea el ministro. A pesar de lo que haya dicho ahora el gobierno vasco. Sí, mientras yo sea ministro eso no ocurrirá. ¿Está usted de acuerdo con el grado de cooperación, por ejemplo, entre la Ertzaintza y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil? En colaboración policial nunca se puede estar satisfecho, porque siempre se puede hacer más cosas. Pero lo mismo ocurre entre Policía y Guardia Civil que entre Guardia Civil de Ertzaintza o que entre los cuerpos de seguridad del Estado, entre los que ellos forman parte de la Ertzaintza, y lo mismo podríamos decir en su relación con Francia. En definitiva, en materia de cooperación policial no hay nada que pueda satisfacer del todo nunca a un ministro del Interior. Siempre te das cuenta que se puede mejorar y de hecho mejoramos día a día esos mecanismos. Usted es jurista y ha tardado en reaccionar. Usted ha dicho que mientras usted sea ministro no habrá negociación con ETA. Efectivamente. ¿Contactos o diálogo? No. ¿O palabras? Eso yo ya lo aclaro muchas veces. Ni negociación, ni tomas de contacto, ni diálogo. ¿Ni ventanillas abiertas? Ventanillas. Simplemente no. Rotundamente no. Y ahora retomo, ¿por qué se queja entonces tanto el PNV de su actitud como ministro en este tema? Bueno, yo creo que no sé si se queja tanto. Quizás sería la primera afirmación. Mantenemos una relación particularmente cordial con las personas que tienen funciones importantes en el ámbito del Partido Nacionalista Vasco. Y además no puede ser de otro modo. El PNV es esencial dentro del problema no ya solo de la lucha contra el terrorismo, sino de la pacificación y de la normalización de Euskadi. Por lo tanto, para el Ministerio y en general para el Gobierno es un objetivo prioritario mantener buenas relaciones. Lo cual no significa que de vez en cuando no estemos de acuerdo en cosas concretas y esos desacuerdos se manifiesten de manera más o menos vehemente. Pero desde luego, comprendiendo yo creo ambas partes, que es imprescindible una cordial e intensa relación entre el PNV y el Gobierno de la Nación y en concreto el Ministerio de Justicia. El Gobierno vasco desde luego estaba más contento con Corcuera que con usted. Sin embargo, hace escasos días el lehendakari Ardanza, nada sospechoso por tanto, va y dice cómo iban a arreglar, se refería al gobierno socialista y a sus ministros, el problema terrorista si gracias a él se estaban haciendo ricos. Bueno, es una frase desafortunada, vamos a ser diplomático. Hombre, es un disparate sin duda, aunque esto segundo ya no sea nada diplomático, pero es así. Pero desgraciadamente en la vida política se producen muchas situaciones de tensión en que todo el mundo comete errores de ese tipo y ese es un error del lehendakari, sin más. Estoy convencido que a la mañana siguiente, cuando haya visto ese texto reproducido, él será el primero pero yo me estoy acordando de fondos reservados, de sobresueldos,
de todo lo que está en los juzgados. No se puede confundir lo que es una lucha contra el terrorismo de años, en que han dejado la vida más de 900 personas, en las que han luchado miles de guardias civiles, miles de policías, y que llevan con riesgos para ellos, para su familia, para su vida, con unos horarios disparatados en el que vale estar 18 horas si tienes una posibilidad de conseguir un resultado. No es justo, ni sensato, ni razonable identificar el grupo de sinvergüenzas con los miles de ciudadanos policías. En este caso, la pregunta, ¿ha servido el terrorismo como coartada para el enriquecimiento personal de algunos? El terrorismo siempre produce efectos muy negativos, no solo en lo que es obvio, causar el dolor, la muerte, o la extorsión o la pérdida de libertades, sino que puede producir efectos corruptores, como de hecho se ha puesto de relieve. Hablemos de Inchaurrondo. Su jefe, el coronel Rodríguez Galindo, ha sido duramente criticado, incluso desde fuerzas políticas, otra vez como el PNV. Sin embargo, usted ha defendido su honorabilidad. ¿Tiene razones para ello? Yo creo que el trabajo que ha hecho iba a decir el general, y se lo voy a aclarar por qué, porque antes de final de mes voy a llevar esa propuesta al Consejo de Ministros. ¿Y cuando Galindo ascienda general va a seguir en la primera línea de la lucha antiterrorista? Eso lo decidirá el Consejo de Ministros. Yo lo que digo es que llevaré la propuesta al Consejo de Ministros, y en realidad debería ser más preciso, la lleva el Ministro de Defensa, conjuntamente con el Ministro del Interior. Yo creo que de momento hay que atenerse a los hechos. Los hechos es que Inchaurrondo ha sido el centro de la lucha antiterrorista. Los hechos son que un porcentaje amplísimo de los resultados en la lucha antiterrorista más importantes han procedido de acciones derivadas del trabajo de Inchaurrondo y en general de la Guardia Civil. Esos son los hechos. Frente a esos hechos se dicen frases, se afirman cosas no probadas. Mientras no se prueben, mientras un juez no afirme que existen esos hechos, una persona oculta no debe aceptarlos. Me parece particularmente negativo cuando esa falta de seriedad se proyecta precisamente sobre quienes tienen funciones en la lucha antiterrorista, porque es evidente que eso es utilizado por los terroristas. Y pongamos esta hipótesis, Galindo general, ¿le va a mantener usted en la lucha antiterrorista? No podrá estar, si el Consejo de Ministros tomara esa decisión, no podría estar en Inchaurrondo, por la simple razón de que es una plaza que no puede ser ocupada por general, pero desde luego su experiencia sería aprovechada en la Secretaría de Estado de Interior. Me preocupa extraordinariamente que el destinatario último no sea ni siquiera el propio gobierno, sino el funcionamiento normal, reglado y respetuoso de las instituciones democráticas. Señorías, guarden silencio. Esta es la toma de posesión del ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. Estaba acompañado de Julián García Vargas y allí estaba saludando al general Manglano Llano, director del CSIC. ¿Qué le sugieren estas imágenes? La primera de todas, recordar uno de los espectáculos menos estimulantes que he vivido en 2 años, que fue la reacción del Grupo Parlamentario Popular a la intervención de Narcís Serra. Nunca he tenido una sensación más negativa del funcionamiento de la vida parlamentaria. No dejaron un segundo de gritar, patalear, proferir en ocasiones insultos, un espectáculo verdaderamente lamentable. La segunda parte de las escenas que ahora recuerdo aluden a la toma de posesión, efectivamente, de Gustavo Suárez Pertierra y, de algún modo, también a la despedida de quien ha sido vicepresidente del Gobierno y mi anterior compañero del ministro de Defensa. ¿Usted se enteró también por la prensa de este escándalo? Bueno, esa formulación, efectivamente, curiosamente la ha utilizado hace muy pocos días el señor Aznar, que dijo que se había enterado de las cosas de Mallorca por la prensa. Es decir, esas expresiones, pues es fácil después hacer ironías en torno a la expresión. Lo cierto es que es sumamente complicado, también seguramente para el señor Aznar, sumamente complicado poder llegar a conocer datos relacionados con actividades corruptas o inadecuadas o ilegales o ilícitas. Es muy complicado. Si logras enterarte, las evitas, lógicamente. Yo reconozco que ha sido una trampa o una maldad. Bueno, normal. Pero esta no es. ¿Cuánto hubiera usted tardado en cesar a Manglano? Yo pienso que se ha hecho a ritmo razonable. No se puede el director del CSIC decirle una mañana, deje usted de ser director. Porque es que el Estado tiene unas mínimas obligaciones. Tiene que garantizar una transición en el que
todo lo que supone un sistema de inteligencia no quede vacío, no se produzca un espacio vacío sin que nadie coordine o controle esos servicios. Por lo tanto, es inevitable un periodo de transición. Estamos terminando y no me gustaría que usted se fuera sin recordar nuevamente estas imágenes que grabó Canal Plus, pues me parece que fueron 10 días antes del 28 de mayo. Está usted en campaña. ¿Ah, sí? Me vacunaba por aquí el vecino. Gracias de nuevo. Gracias. Ah, Andrés, usted es en Paloma. Como Manuela. Sería un buen hándicap, pues. No es mala idea, ¿no? Pero pues se podría presentar en cualquier sitio. Hazte con una, hombre. No es verdad que se estrenara usted en esta campaña, ¿eh? Porque ha sido la primera campaña. O sea, yo fui a participar en 2 actos electorales, uno allí y otro en Huelva. Pero como campaña entera es la primera vez que he hecho en mi vida una campaña electoral. Esta es la enésima pregunta que se le hace sobre este mismo tema. ¿Va a pedir el carné del PSOE? No me lo he planteado hasta este momento. ¿Va a seguir en la política? Bueno, mientras Felipe González considere que hago un trabajo, seguiré. ¿Y volverá a la judicatura una vez terminada su fase política? Dejaré un par de años sin volver. Pero volverá. Finalmente volveré. Claro. Ya me ha dado usted una noticia, menos mal. ¿Cuándo? Pero dejaré un espacio intermedio, ¿eh? Sí. ¿Considera que el liderazgo de Felipe González está agotado? En el marco del Partido Socialista, del proyecto socialista, evidentemente no. ¿Necesita el PSOE un nuevo candidato? Eso es una reflexión que tiene que hacer y el propio presidente del gobierno, de alguna manera, en más de una ocasión, ha estimulado a la necesidad de que no solamente haya 2 aspirantes, ¿no? Debería haber muchos. Lo sano en un partido político es que hubiera muchas personas que tuvieran la ambición legítima y la expresaran de querer ser alternativas o candidatos. Yo creo que eso enriquece la vida política siempre. Y termino, señor ministro. Inicie la entrevista pidiéndole 3 errores. Dígame qué tiraría del palacete de Parcén, que es la sede de su ministerio, o bueno, mejor, de su ministerio, de aquí, por ejemplo, a final de año. ¿Qué tiraría? Sí, en el sentido figurado del término. Pues la verdad es que en eso soy muy poco autocrítico. Antes he reconocido 3 errores, déjeme ahora ser poco autocrítico. Y yo de mi equipo del ministerio y de la gente que trabaja conmigo, estoy tan profundamente y legítimamente orgulloso que francamente no quitaría nada. Creo que tengo un equipo excepcional de gente que está realizando un trabajo mucho más allá de lo exigible a cualquier ciudadano. Felices vacaciones, señor Belloc, suerte y gracias por estar hoy aquí en Canal Plus. Muchas gracias a vosotros.